Bueno, lo que yo estoy diciendo es, no dejes que la IA o la tecnología en general te domine. La idea de Yo Robot es un robot que adquiere conciencia de sí mismo a tal punto que ya puede actuar fuera de la programación. Okay, eso sería inteligencia artificial general. Y es un sueño, o sea, todavía estamos, yo no sé si algún día el ser humano va a poder hacer algo así. Digo, obviamente no va a llegar a tener un robot que tenga conciencia, eso es imposible. Pero que se acerque tanto. Tú ves todas esas distopias que se escriben o que se llevan a películas como 2001, Odisea del Espacio, el mismo Yo Robot, los robots se rebelan contra los seres humanos. Todas esas distopias se basan en la idea de que la máquina puede llegar a pensar más allá de cómo fue programada y volcarse contra ti. Andy Crouch es un pensador cristiano, ha dedicado su vida a pensar en el tema de cómo la tecnología impacta al ser humano y tiene muchos libros de cultura muy buenos. Y él hace una distinción entre tecnología y dispositivo. Y voy a leer aquí porque para hacerlo más preciso. Él dice, el instrumento, un martillo, por ejemplo, un serrucho, requiere destreza y participación íntegra del ser humano. Alma, mente, corazón, fuerza. Que dice Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que yo debo usar la tecnología o las herramientas de una manera tal que expanda esas capacidades que Dios me ha dado como ser humano y que me hacen distintivamente humano. Por ejemplo, dice todas tus fuerzas, toda tu mente. Yo debo tratar de que mi mente se expanda cada vez más, haciéndola pensar, haciéndola trabajar. Bueno, la herramienta, el instrumento me ayuda en ese sentido. ¿Qué hace un dispositivo? El dispositivo te suplanta. Procesa por mí. Exactamente, porque te entregas resultados minimizando tu participación en el proceso. Y ahí es donde está el peligro, porque te está suplantando y por lo tanto no te está permitiendo desarrollar esas capacidades dadas por Dios que te hacen cada vez más humano. Eduardo, ¿quién es? Ahora déjame preguntarte yo a ti. Estoy procesando lo que tú me estás diciendo. ¿Quién es el ser humano perfecto? Cristo fue el único ser humano que amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Sí. ¿Y qué dice de Cristo en Lucas 2, cuando era un adolescente? Que él crecía en sabiduría, en conocimiento, físicamente, en todos los como aspectos. ser humano, él tenía que crecer. Bueno, tú y yo también. Y todos los que nos están viendo en el programa. O sea, nosotros debemos crecer, debemos buscar maneras de expandir nuestra mente, nuestra fuerza, nuestras capacidades. Cuando hay una máquina que me suplanta y que hace lo que yo debería estar haciendo, me está deshumanizando, me está haciendo cada vez menos humano, porque no me está permitiendo usar esas capacidades al máximo. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó el lunes. Tú sabes que, bueno, un aviso aquí, yo cumplí años recientemente. Lo sabemos, yo te felicité, yo te llamé y te felicité. 66 añitos, sí. O como yo digo, 15 cumplidos, 4 veces y 6 más. Ok. El lunes, una familia muy querida me invitó a cenar. Nos invitó a cenar a mi esposa y a mí, y a mis nietos y mi hija. Y mi yerno, para no dejarlo fuera. Me llamó la atención, nosotros estábamos teniendo una conversación súper interesante, muy buena, con ellos, con sus hijas, pero había una televisión, una pantalla enorme, que estaba detrás de mí, pero se reflejaba en un coespejo que estaba ahí, y estaba distrayéndome todo el tiempo. Y una música no siempre agradable y a un sonido apropiado para que uno pueda conversar. Fíjate, ¿qué se supone que tú haces en una mesa cuando estás comiendo? Compartir con las personas, ir comiendo, hablando, discutir ciertos temas. Ok, ¿qué hace una televisión ahí sin sonido?
con imágenes que están... Distraerte lo que hace, desenfocarte de lo que tú puedes estar hablando. Ok, ¿eso ayuda? No ayuda a la comunión. Ni a la concentración, a nada. Exactamente, nosotros fuimos llamados como seres humanos a crecer en comunidad. Pero todos estos artefactos, incluyendo este aparatico, nos está distrayendo enormemente. De hecho, cuando se inventó la televisión, antes, yo me acuerdo, había una televisión por familia. ¿Tú estabas cuando se inventó la televisión? ¿Ya tú estabas sobre? Sí, claro. ¿Habías nacido? Sí, era pequeño, pero había nacido. Ok. Con una televisión, todavía siendo un elemento distractor, había una televisión por familia y la familia veía juntas el mismo programa y podía comentar, podía decir. Ahora, tú tienes un televisor, cada muchacho tiene un celular y un dispositivo. Sí. ¿Qué está haciendo eso? Distrayendo a todo el mundo y separando a la familia. Aislando a los seres humanos. Por eso es que estoy diciendo, la tecnología no es mala, no debemos ahora demonizar la tecnología. Ni siquiera la IA, de la que yo no sé si vamos a poder entrar en este programa, pero tú puedes usar la IA como una herramienta o la puedes usar como un dispositivo. La puedes usar como una herramienta a través de la cual tu trabajo, el tuyo, o el mío, está siendo más eficiente. O puedo usarla como algo que me sustituye mi esfuerzo. Mi pensamiento, mi esfuerzo, mi trabajo. Mira, hay una metáfora que usa Steve Jobs en una entrevista que le hicieron en el año 1991. Bueno, yo me acuerdo, por cierto, tú y yo nos conocemos de hace mucho, porque hoy estaba pensando que ustedes compraron una computadora primero que nosotros, y yo a sus hijos, yo me acuerdo perfectamente, y viendo la computadora que ustedes tenían, nos animó a hacer la inversión y comprar una computadora. ¿En qué año fue eso? A principios de los 80 fue eso. Sí, más o menos, yo no me acuerdo la fecha, pero sí sé que fue, por eso te digo que tú y yo no conocemos hace muchos años. Ok. Desde el 81 hasta aquí, Sujel. Ok, cuando Steve Jobs habló en esa entrevista acerca de la computadora, él usó una metáfora brillante. Él decía, la computadora es una bicicleta para la mente. Fíjate, una bicicleta tiene la ventaja de que te hace llegar más rápido a un lugar. Por lo tanto, siendo todavía no un carro, no es un avión, es un instrumento en cierto modo mecánico. Que requiere un esfuerzo físico. Exactamente. Y ahí es donde la metáfora se pierde. ¿Por qué? O sea, ¿es la computadora realmente una bicicleta para la mente? Ahí Andy Crouch dice, la metáfora es atractiva porque promete poder sin costo humano. Es peligrosa porque oculta el precio. ¿Y cuál es el precio? Desentrenamiento, dependencia de integridad y pérdida de integridad. Cuando él habla de integridad, o estoy usando aquí la palabra integridad, no en el sentido ético, sino en el sentido de que está desintegrando las capacidades tuyas. Fíjate, cuando yo monto bicicleta, ahí hay varias cosas actuando al mismo tiempo. Yo estoy pedaleando, estoy guardando el equilibrio, manteniendo el equilibrio, estoy dándole dirección, estoy disfrutando el momento, porque montar bicicleta, como tú sientes esa euforia, esa alegría. Ok, yo estoy involucrado activamente en todo lo que está pasando ahí. Pero la computadora no. Yo no sé cómo es que la computadora funciona. Y tú me puedes explicar que son ceros. Tú le das un botón y sale una cosa, la enciende. Pero yo no sé, exacto, yo no sé cómo que la computadora hace todo eso. Es sorprendente. Y menos esto. Entonces, en ese sentido, no es una bicicleta para la mente. Porque no te está ayudando. O sea, es como, pensando ahora en la IA, ¿cómo yo uso la IA de tal manera que siga expandiendo mis capacidades, mi corazón, mi fuerza, mi alma, mi mente?
que no me separe de los demás, que no piense no piense, la máquina no piensa, pero que no piense por mí, lo digo entre comillas porque son algoritmos, está ya programada para hacer una función. O sea, tú sabes que la IA tiene IA estrecha y IA general. La IA general es un sueño todavía. La idea de Yo Robot es un robot que adquiere conciencia de sí mismo a tal punto que ya puede actuar fuera de la programación. Ok, eso sería inteligencia artificial general. Y es un sueño, o sea, todavía estamos, yo no sé si algún día el ser humano va a poder hacer algo así. Digo, obviamente no va a llegar a tener un robot que tenga conciencia, eso es imposible. Pero que se acerque tanto, tú ves todas esas distopias que se escriben o que se llevan a películas como 2001, Odisea del Espacio, el mismo Yo Robot, los robots se rebelan contra los seres humanos. Todas esas distopias se basan en la idea de que la máquina puede llegar a pensar más allá de cómo fue programada y volcarse contra ti. Pero lo que yo estoy diciendo es, no tenemos que llegar a ese punto para que la máquina te haga daño. No tenemos que llegar a ese punto para que la máquina se... ¿Tú te acuerdas de 2001, Odisea del Espacio? Sí. Yo la vi cuando era inconverso, pero esa película me marcó. Hall 900 era es increíble cómo Arthur Clarke, que fue quien escribió la novela, y Kubrick, que fue quien dirigió la película. Stanley Kubrick. Cómo en los años 60 él pudo pensar en algo así. Donde hay una computadora que es Hall, que por cierto, yo no sé si esto es real, pero alguien decía, ¿por qué Hall? H-A-L. Bueno, porque si tú te vas atrás en el alfabeto, más adelante, perdón, después del H que va, la I, después de la AB y después de la LM. Entonces parece que él estaba pensando en la IBM, que era el gran monstruo que estaba haciendo toda esa revolución tecnológica. Pero el punto es que finalmente en la programación, Hall está programada para llevar a cabo una misión. Y en el transcurso de la película, la computadora se da cuenta de que los seres humanos son un problema para que ella pueda llevar a cabo la misión. Así que ella decide matarlos uno a uno. Y al final, en casi el medio de la película, ella hace que la nave espacial falle para que el astronauta tenga que salir y trancarle la puerta y dejarlo afuera. Eso es inteligencia artificial general. O sea, ya es una computadora que llega casi a pensar como un ser humano. Ahora, yo vuelvo y repito, la inteligencia artificial va avanzando muy rápido, pero no tenemos que llegar tan lejos para que la inteligencia artificial haga daño. Y yo no estoy demonizando. Tú sabes que yo uso la inteligencia artificial, de hecho, casi todos los días. La uso hasta para planificar mis vacaciones. Pero sigue siendo algo que tú debes usar con cuidado y atento a lo que está pasando ahí. Mira, cuando tú tienes relación con un ser humano, dice la Biblia, hierro con hierro se aguza. O sea, el hierro frota y te va puliendo. La IA no envejece, la IA no se enferma, yo no tengo que cuidarla, siempre está disponible para mí. Yo puedo preguntarle algo a las 3 de la mañana y me va a responder fresquecita. A mi esposa no, mi esposa está dormida. Sí. O sea, mi esposa se enferma, yo me enfermo, a veces tenemos malos entendidos. Todo eso pule a los seres humanos. Sí, porque la IA siempre es complaciente. Exactamente, por eso hay solteras que prefieren ahora tener un novio cibernético activado por la IA. Fíjate, yo le pregunto algo a la IA, ya sea escrito o hablado, yo la tengo en mi teléfono y me habla. Y yo no lo busqué, pero la IA mía, no sé por qué razón, la voz es de una mujer. Okay. Entonces yo le pregunto algo
Por ejemplo, a veces le pregunto, yo estoy en tal pueblo, el otro día que vine de vacaciones, ¿qué pueblo está cerca de aquí? Entonces me dice, buena pregunta, Sugel. Y papá me anima, me entiende, no me pelea, no se cansa de mí. Entonces, hay solteras que ahora están perdiendo contacto con la realidad porque prefieren tener una relación con... Si dicen, bueno, yo no tengo problema con el asunto sexual, yo no estoy buscando eso en un novio, estoy buscando una gente que me entienda. Bueno, definitivamente la IA va a ser más complaciente, más dispuesta a alabarte, a exaltar tu autoestima, resaltar tu autoestima, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, ya hay personas que han sido internadas en hospitales porque han perdido la contacto con la realidad. ¿Por el uso de la inteligencia artificial? Sí, porque es que viven en una burbuja que no es real y te hace perder contacto, no están teniendo contacto con seres humanos. Entonces, vuelvo y repito, el peligro está ahí. Entonces, ¿qué yo debo hacer para usar la tecnología en sentido general y para usar la IA de una manera prudente? Bueno, yo tengo que pensar, Dios me hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo yo puedo usar la tecnología de tal manera que me ayude a cumplir la vocación que Dios me dio y a seguir creciendo como ser humano, en vez de un dispositivo que me esté estorbando llevar a cabo mi vocación como padre, como esposo, como miembro de una iglesia, etcétera, etcétera? La tecnología está en el lugar adecuado cuando nos ayuda a relacionarnos con las personas reales que se nos ha dado para amar, pero no lo está cuando acabamos relacionándonos más con gente que está lejos. Hay personas que saben más de la vida de Brad Pitt o de Jennifer Aniston o de quien sea, los actores que están de cualquier figura, cualquier actor. Estoy out un poco, pero saben más de esa gente que de las personas que están al lado de ellos. Okay. O prefieren ver si le dieron like a algo que publicaron en las redes sociales, pero no están atentos a las necesidades de la gente que está cerca. Entonces, ahí la tecnología no está en su lugar. La tecnología está en el lugar adecuado cuando es el punto de partida para una buena conversación. No lo está cuando impide que hablemos y escuchemos a los que están cerca. La tecnología está en el lugar adecuado cuando nos ayuda a adquirir destrezas y dominio de un campo que es la gloria de nuestra cultura humana: deporte, música, las artes, cocina, escritura, contabilidad, y la lista es interminable, dice él. Cuando dejamos que la tecnología sustituya el desarrollo de una habilidad por el consumo pasivo, algo va mal. Yo puedo usar este teléfono para que me lea mi Biblia. Yo esta mañana fui a hacer una terapia física y puse ahí, mientras iba manejando, la Biblia, y al mismo tiempo tenía Waze para cuidarme de los tapones o de los embotellamientos, para los que no están viendo en otros países. Este dispositivo me está ayudando. Maravilloso. Genial. Yo te dije que estaba escuchando la serie tuya de Hechos y que iba ya por el 5º sermón. De hecho, en el teléfono. Mientras estaba haciendo la terapia, yo estoy solo en un cubículo y yo estaba oyendo una entrevista de Andy Crouch, por cierto, sobre este mismo tema. Pero yo puedo estar con mi esposa en un restaurante y los dos estar pegados. Pero lo más común, tú ves la familia completa, 3 hijos, el papá y la mamá, y nadie habla y están en el aparato. Ok, o como dice en este libro de Crouch, de la familia tecnológicamente sana, él dice, ¿sabes quiénes son las personas de la familia que más rápido captan que estamos en problemas? Los abuelos. Porque no le hacemos caso a ellos. Porque dice, los abuelos, a menos que sean viegenial, como algunos de nosotros, sí, que somos viejos pero millennial, pero tenemos más contacto y sabemos cómo manejar un poco la tecnología, pero queremos
conversar con los nietos, queremos estar ahí, pero dice Crouch, ¿qué está pasando ahora? Que cuando los nietos llegan a la adolescencia, tienen más contacto con el entretenimiento, con sus amigos que no están allí, que compartiendo su vida en ese momento con sus abuelos. Es así. Tú le preguntas al nieto, ¿cómo tú estás? Y tú ves que están ahí. Bien. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Están ahí metidos. Entonces, lo que él está diciendo es, algo no está bien, algo está mal. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer decisiones que nos van a costar. Porque fíjate, Eduardo, si yo quiero rebajar, otra cosa que él decía, dejo a Krauss tranquilo, la tecnología está en el lugar adecuado cuando la usamos con intencionalidad y cuidado. Una cosa que he descubierto de la tecnología es que no se quede en el lugar adecuado por sí sola. Tú tienes que ponerla en el lugar adecuado de tu vida. Si no te controla, te domina. Así como los juguetes de mis hijos y todo, la tecnología también se va extendiendo por toda la casa y por nuestras vidas. Si no somos intencionales ni tenemos cuidado, dice él, acabaremos con un lío extraordinario. Sí. El punto está en que necesito ligeros empujones para que mi voluntad vaya hacia el lugar correcto. Por ejemplo, si yo decido, yo necesito estudiar este tema, tengo que leer, tengo que investigar, yo estoy poniendo mi mente a funcionar. Pero yo necesito el empujón por ejemplo, este programa para mí fue un empujón, aunque yo he estado interesado en este tema y te lo he dicho otras veces, pero al tú decirme, vamos a grabar un programa, yo te digo, ¿qué te parece si hablamos de la tecnología? Eso para mí es un empujón durante la semana para tener que dedicar tiempo a seguir pensando en este tema y aún buscar en la Biblia qué textos bíblicos yo puedo usar para esto. Pero la tecnología también te está empujando. Cada vez que te llega una notificación que salió un nuevo iPhone, que ahora hay un app que te hace no sé qué cosa, y ahora, ¿verdad?, está la lucha de las diferentes IAs que hay, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? Ya tú no tienes que hacer una presentación de PowerPoint, la IA lo hace por ti, entonces es todo como... Sí. Y vuelvo y te repito, yo uso la IA porque me ahorra tiempo para cosas que son técnicas y para buscar información. Es como, en el caso de la información, es como un Google glorificado casi. O sea, tú usabas Google antes, aunque ahora Google incorporó la IA, pero lo que antes tú hacías con Google y te daba una lista interminable de artículos, la IA te lo dice en un segundo y una sola respuesta. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, primero que tú no puedes comparar, porque te está dando, esta es la respuesta. Y tú no puedes olvidar que esa IA fue programada por un ser humano. Y muchas veces por un ser humano caído, que tiene una agenda y que te está moviendo hacia un sitio. Ahora, donde voy con el empujón, es que nosotros debemos ser continuamente empujados por el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es. Y por eso comencé con el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también al prójimo como a ti mismo. Entonces yo tengo que pensar, la tecnología me está ayudando, me está empujando hacia amar más a Dios y a expandir mis capacidades como ser humano y al mismo tiempo amar a mi prójimo. O realmente la tecnología me está deshumanizando y me está aislando de los demás. Sí. Si tú quieres rebajar, tú necesitas empujones, porque es difícil decirle a un helado que no, por lo menos para mí. Sí. Tú sabes que yo soy dulcero. Sí. Sin embargo, voy al médico y me dice, tienes un problema en el cuello, tienes un problema en el hombro, tú tienes que rebajar. Entonces ya eso fue un empujón. Y gracias al Señor he podido hacerlo, pero tengo que decirle que no a cosas que me gustan. Pero tengo que ser intencional. Bueno, lo que yo estoy diciendo es, no dejes que la IA o la tecnología en general te domine.
Pero tienes que usar la IA consciente De los peligros. de los peligros que implica la IA. No vamos a hablar de ese tema ahora porque es un tema en sí mismo, pero por ejemplo, un pastor puede decirle a la IA que le haga el sermón. Sí. El problema es que la IA no tiene el Espíritu Santo. No. Aparte de que cuando yo predico, cuando yo me subo en el púlpito, yo estoy encarnando los tratos de Dios para conmigo. Yo no soy simplemente un transmisor de información. De hecho, ahora mismo que estamos haciendo este programa, a mí me interesa que las personas que nos están viendo puedan entender estas cosas y si son cristianos que puedan crecer en el discipulado, porque el discipulado es central aquí. Yo tengo interés en esto. Entonces yo no estoy aquí simplemente como un robot transmitiendo información que yo he comido a través de libros o entrevistas o artículos. Ok, si la IA hace el sermón por mí, no, hay algo que no está sucediendo ahí. Yo estoy simplemente traspasando información sin alma. Es como que, mira, hay tres cosas con que el hombre lidia: el temor, la culpa y la vergüenza. Son problemas con los que todo hombre lidia. Tú puedes ir a la IA y decirle, por ejemplo, actuando como David Paulison. ¿Tú sabes quién es? Es una persona muy, bueno, ya murió hace relativamente poco, pero era una persona muy... Hombre de Dios, un gran consejero bíblico. Un gran consejero bíblico. Esa era la palabra que estaba buscando. Yo le puedo decir, aconséjame como David Paulison. Y óyeme, lo que la IA va a decir probablemente va a buscar en el algoritmo, ¿verdad? Todas las cosas que Paulison escribió y te va a tirar una respuesta. Pero cuando yo me siento con una persona que está teniendo temores y lloro con él y me preocupo por él, lo acompaño. Hay algo que la IA no va a hacer. La empatía sobre él. No, la IA no tiene empatía por ti. El cara a cara, el frente a frente. Y aún hasta decirte lo que tú no quieres oír para ayudarte con tus temores. Pero más que eso, ¿y qué tal si esa persona con la que yo estoy tratando el tema del temor, la culpa y la vergüenza es Jesús directamente? O mediado a través de uno de sus discípulos. Sí. Fíjate, que la IA me diga no temas, mira todos los textos bíblicos que dicen esto. Bien, fue genial, me está dando los textos correctos. Pero cuando Jesús me dice no temas porque yo estoy contigo, es muy diferente. Yo tengo una persona todopoderosa que me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. O cuando Jesús me dice, yo sé que tú estás lidiando con la culpa, pero ¿sabes qué? O con la vergüenza, hijo mío, yo te conozco tal cual tú eres. Yo conozco todos tus pecados, hasta los más vergonzosos. Y ¿sabes qué? Yo derramé mi sangre en la cruz por esos pecados y te recibo y te acepto por pura gracia. Eso es lo que me ayuda a lidiar con la culpa y lo que me ayuda a lidiar con la vergüenza. Pero la IA no me ayuda a eso. Aunque me dé la información correcta. Te da la información correcta. Entonces yo puedo estar tan atrapado por la tecnología. Me puedo pasar horas pasando reels en TikTok o en todos los otros, Instagram y todo lo demás, que no esté leyendo mi palabra y teniendo tratos con Dios directamente, ni orando o discipulando a un hermano, una hermana de la iglesia, si es el caso de una mujer. Estoy perdiendo tiempo. Y estos aparaticos, fueron diseñados precisamente, todos esos algoritmos están diseñados para atraparte. Es increíble. Y están atrapando a las personas, nos están atrapando, Sugel. Hay que luchar contra eso. Hay que hacer un orden de prioridades y poner las cosas en orden. Mira, te voy a hablar de un peligro personal. Voy a confesarme en público. Sí. Yo estoy en Amazon buscando literatura tanto para una clase de apologética que voy a dar pronto y por este tema de la tecnología y otras cosas que me interesan. Amazon ya sabe mis gustos y comienza a darme
libros y libros y libros. Si yo no me cuido, y te lo digo porque me ha pasado, yo no estoy libre de culpa. De repente me doy cuenta que he estado, miren, algo bueno, buscando buenos libros. Para una clase de apologética. Ni siquiera estoy entreteniéndome en Netflix o una serie maratónica. No, estoy buscando cosas. Pero me atrapa. Y si yo no me doy cuenta, de repente digo, pero yo tengo un ratazo aquí buscando literatura, entonces tengo que ver los reviews, no dice en español, las reseñas o críticas o lo que sea. Tengo que ver el índice. Si yo no conozco al autor, veo quién lo endosa. Cuando yo vengo a ver, Eduardo, eso me ha quitado un rato de tiempo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Y por lo tanto Jesús es nuestro Señor y Él es nuestra meta. Todos los recursos que yo tengo a mano, yo tengo que usarlos sabiamente para acercarme cada vez más a esa meta de ser como Él. Todo aquello que me aleje de esa meta es peligroso y yo tengo que darle un corte drástico. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo, fíjate, cuando yo digo si tu ojo, yo lo leo en la Biblia y pienso en la pornografía, pienso en... No. Es que si tu ojo te es ocasión de caer, porque está un ratazo pasando Facebook en lo más viejo, y ya los jóvenes no usan Facebook, lo que sea, Reels en Instagram o en TikTok, tu ojo te es ocasión de caer. Entonces tú vas a tener que darle un corte drástico. Por ejemplo, hacer un ayuno. Yo voy a hacer un ayuno de redes sociales y yo voy a ver si es verdad que eso me domina o no me domina. Y lo segundo es que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo aquello que me impulse a poder cumplir ese mandamiento, gloria al Señor por la tecnología. Todo aquello que te esté alejando y te esté aislando para tú no discipular a otros, que es el mandato de la Gran Comisión, del mandato cultural y la Gran Comisión, entonces te está haciendo daño y tú tienes que tomar una decisión al respecto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 8, versículo 28, para referirse a los endemoniados gadarenos. Y se dice de ellos que eran feroces, ahí está la palabra, eran feroces en gran manera. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros tenemos que enfrentar en esta batalla? Pablo responde en el versículo 2, porque los hombres, el problema son hombres, no es la pandemia, no es la agenda globalista, por más que eso sea terrible, son hombres con una serie de características. Pablo dice, hombres amadores de sí mismos, narcisistas, hombres avaros, amantes del dinero, codiciosos, hombres vanagloriosos, fanfarrones, les encanta proclamar sus propios logros, buscar su propia gloria, son soberbios, tienen una perspectiva inflada de su propio yo, son blasfemos cuando hablan, deshonran a Dios, maltratan a las personas, desobedientes a los padres, tienen un espíritu rebelde, son ingratos. Ellos asumen que tienen el derecho a tener lo que no tienen y a demandar, a tener lo que tienen y a demandar lo que no tienen. Tal vez por eso proclaman tanto y declaran tanto. Impíos no muestran reverencia alguna hacia las cosas santas, sin afecto natural, son incapaces de empatizar con el que sufre, son implacables, incapaces de perdonar, son calumniadores, destruyen la reputación ajena, son intemperantes, no tienen dominio propio, son esclavos de sus deseos, de sus apetitos, son crueles, dice Pablo, son fieros, agresivos, abusadores, son aborrecedores de lo bueno, desprecian la virtud, son traidores, no se puede confiar en ellos, son impetuosos, actúan precipitadamente, sobre todo para hacer lo malo, infatuados, nadie puede corregirlos porque ellos creen que lo saben todo,
amadores de los deleites más que de Dios, hombres que encuentran más satisfacción en los placeres temporales de este mundo que en el carácter y la obra de Dios. Ahora, alguien pudiera pensar que esos rasgos que Pablo está enumerando aquí han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo, desde que el hombre cayó en pecado. La pregunta es, ¿en qué sentido estas cosas serían una característica particular de los últimos tiempos? Porque Pablo está diciendo, Timoteo, tú debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, tiempos feroces por esta clase de hombres. La pregunta es, ¿qué es lo que hace característico este tipo de hombres en este último tiempo? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que podemos extraer de nuestro pasaje. Y es el hecho, mis hermanos, de que este peligro que Pablo está mencionando, describiendo aquí, no proviene de fuera de la iglesia, proviene de adentro. Ahí es que está el problema. Pablo dice en el versículo 5 que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. En el versículo 8 dice que son reprobados en lo que respecta a la fe. Mis hermanos, estos individuos tratarán de infiltrarse en las iglesias disfrazados de ovejas, ocultando su impiedad bajo un manto religioso. ¿No es la misma advertencia que Pablo le había dado a Timoteo? En la primera carta, en el capítulo 4, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos individuos, esos falsos maestros que enseñan doctrinas demoníacas, están dentro de la iglesia. Pablo no está hablando de lo que está sucediendo allá afuera y definitivamente, hermanos, allá afuera están sucediendo cosas terribles, pero Pablo está hablando del peligro que nosotros enfrentamos adentro. Esa es la buena batalla que nosotros debemos pelear y que no es una opción, como decía Miguel cuando abrió esta conferencia en el día de ayer. Pelea la buena batalla. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Cómo? Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí, esta es una batalla por la pureza doctrinal y por la santidad. La palabra la fe no se refiere a nuestra confianza en Dios, se refiere al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Y Pablo está diciendo, para poder pelear esta buena batalla tenemos que guardar la fe y tenemos que tener una buena conciencia. Si no somos coherentes con la fe que profesamos creer, terminaremos torciendo la doctrina para que encaje con el estilo de vida que yo quiero vivir. Esa es la psicología de la apostasía, cuando la palabra de Dios te reprende y tú no quieres sujetar tu vida a la palabra de Dios, tú no quieres sujetar tu carácter a la palabra de Dios, vas a terminar torciendo la Biblia para que encaje contigo. Dice que naufragaron en cuanto a la fe. Mis hermanos, yo sé que esta advertencia puede sonar extraña y sobre todo en un púlpito como este, pero déjenme decirles algo, la buena doctrina no es suficiente. La buena doctrina no es suficiente para librar esta batalla si no existe una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos. Tarde o temprano terminaremos torciendo lo que creemos. En Hechos 20:28, Pablo advierte a los pastores de Éfeso que debían tener cuidado de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, debemos pastorear las ovejas, pero mis hermanos, lo que Pablo dice aquí es que en primer lugar, antes que todo, nosotros los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Versículo 29 de Hechos 20.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, de entre vosotros mismos. Lobos disfrazados de oveja entrarán en medio del rebaño. Y si no somos vigilantes, si no tenemos discernimiento, llegarán al liderazgo de la iglesia. Estos hombres perversos se levantarán de dentro de vosotros, dice Pablo, y eso es lo que hace particularmente peligroso, eso es lo que hace particularmente feroz este tiempo, estos postreros tiempos. Algo interesante en esta lista de adjetivos, en los versículos 2 al 5, es que en el original comienzan con dos palabras que poseen el mismo prefijo griego, philos, amadores de sí mismos y amadores del dinero. ¿Ven? Y la lista concluye con el mismo prefijo, amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. En otras palabras, el problema de esta gente es que aman lo que no deben amar y aborrecen lo que no deben aborrecer. Ellos no pueden cambiar porque no quieren cambiar, porque ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Parece profundo, ¿verdad? Ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Ellos están dentro de las iglesias, pero sus afectos están extraviados, porque no han pasado por un proceso de regeneración. La pregunta es, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer para proteger a la iglesia de estos hombres? ¿O hay algún recurso con el que nosotros contamos que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de estos hombres para que ellos amen a Dios y aborrezcan al pecado? ¿Existe algún programa, alguna charla motivacional o terapéutica que sea capaz de cambiar el curso de la vida de estas personas? Por supuesto que no. Mis hermanos, es terrible que en muchos púlpitos en el día de hoy se les dice a las personas que deben amarse a sí mismas. Se les predica a las personas que deben tratar de elevar su autoestima, cuando el problema de esta gente es que se estima demasiado. Son amadores de sí mismos. Es precisamente su amor propio lo que hace imposible que esta gente ame a Dios y su gloria. No pueden hacerlo. ¿Cómo podemos pelear esta batalla? De una manera apropiada y con las armas apropiadas. Bueno, eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que los recursos con los que nosotros contamos para pelear bien son los mismos que la iglesia ha tenido a lo largo de toda su historia. ¿Y cuáles son? Hombres de Dios, llamados y cualificados por Él, que prediquen y ejemplifiquen fielmente la palabra de Dios. De ahí el contraste que Pablo hace entre Timoteo y estos falsos maestros. Vean el versículo 10. Pero tú, versículo 14. Sin embargo, tú, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, 3, pero tú, en el pasaje. O sea, Pablo está describiendo a estos hombres y dice, pero tú, Timoteo, tú perteneces a otra categoría. Tú perteneces a otro grupo. Hay dos cosas que distinguen a los siervos de Dios de los falsos maestros. Dos cosas primordiales: su carácter y su enseñanza. Vean el versículo 10. Pero tú, Timoteo,
Has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Por lo poco que nosotros sabemos de Timoteo en las Escrituras, no parece que podríamos describirlo como un hombre que llamaba la atención por ser un líder carismático. Timoteo era un joven enfermizo, aparentemente algo tímido. De hecho, en esta misma carta, Pablo tiene que decirle a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo necesitaba ese tipo de exhortación, ese tipo de ánimo. Sin embargo, Timoteo era un hombre fiel. Timoteo era un hombre de integridad y de piedad probadas. A tal punto que en su carta a los Filipenses, Pablo dice de él que a ninguno tenía del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, excepto Timoteo. Este es el tipo de hombres que la iglesia necesita. Hombres que sin ser perfectos poseen el perfil de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Ahí está la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. No se debe entrar en el ministerio sin tener las características de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre de carácter. Mis hermanos, si no tenemos el cuidado necesario, si somos más pragmáticos que bíblicos, hombres como los que Pablo describe en los versículos 2 al 5 llegarán al liderazgo de la iglesia y devorarán al rebaño. La iglesia de Cristo ha tenido que sufrir el abuso de estos líderes, de estos pequeños pontífices, de estos pequeños papas que se enseñorean de las ovejas, hombres codiciosos, hombres crueles que han hecho del ministerio un altar para exaltarse a sí mismos. ¿Y saben cómo llegaron a esa posición? Porque muchas iglesias han olvidado que el carácter es más importante que los dones. Porque muchos han olvidado que el carácter es más importante que tener una personalidad carismática. Es necesario, mis hermanos, esto no es opcional, que el obispo, el pastor, el anciano, el líder en la iglesia sea irreprensible y todo el resto de las cualificaciones que Pablo menciona en 1 Timoteo 3 y Tito 1. No somos perfectos. Esto es un perfil, no es una foto. El único que cumple todo eso es Jesucristo. Pero el hombre de Dios debe tener ese perfil. Pero Timoteo no solo se distinguía de los falsos maestros por su carácter, sino también por su enseñanza. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Vendrán hombres malos, Timoteo, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme en esa palabra que has conocido desde que tú eras un niño, Timoteo. Y esto por tres razones. En primer lugar, porque solo las sagradas escrituras, solo este libro, que es un libro que está vivo y es un libro poderoso y eficaz, solo este libro te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo vivir nuestra mejor vida ahora.
No, la Biblia fue escrita para hacernos ver la necesidad de un Salvador, para guiarnos eficazmente al arrepentimiento y a la fe solo en Jesús. Y la salvación de la que Pablo está hablando aquí no es mucho más que un pasaje gratis para ir al cielo. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo a morir en una cruz para poner una agencia de viajes. Él vino a salvarnos, y esa palabra salvación implica mucho más que el hecho de que podamos ir al cielo después de la muerte. Consiste en revertir todos los efectos de la caída para que podamos ser gradualmente transformados a la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa de la entrada del pecado. Y por lo supuesto, esa imagen de Dios no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es de esa salvación que Pablo está hablando aquí. Y lo que él está diciendo es que solo la Escritura tiene el poder. Y me encantó, no voy a decir como Otto ahora que Miguel me estaba quitando el asunto, pero me encantó lo que Miguel dijo hace un momento cuando hablaba del libro, cuando ruge el león, de que la Escritura puede tomar a personas con las características que Pablo menciona en los versículos 2 al 5, amadores de sí mismos, crueles, intemperantes y todo lo demás, y convertirlas en verdaderos discípulos de Jesús. Increíble. Ese es el propósito de la palabra de Dios, mostrarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para ser cada vez más semejantes a Cristo. Él es el centro de la revelación de Dios. El propósito de la Escritura es llevarnos a Jesús para ser salvos y para ser santos. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 de 2 Timoteo 3. Ahora, ¿cómo es posible que este libro puede hacer una obra tan portentosa en el corazón del hombre? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, sea equipado para toda buena obra. Esa es la segunda razón por la que Timoteo debía mantenerse aferrado a la Escritura, porque este libro es la palabra inspirada, la palabra exhalada por la boca de Dios. Estamos tan acostumbrados a decir que la Biblia es la palabra de Dios que fácilmente podemos perder de vista lo extraordinario que es el hecho de que este libro sea la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios. Pero Timoteo era judío y él sabía que todo lo que Dios ha hecho desde el principio de la creación, lo ha hecho a través de ¿qué, mis hermanos? Lo ha hecho a través de su palabra. Dios se hace presente a través de su palabra, Dios actúa a través de su palabra. Él dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3, sea la luz, y la luz fue hecha. Así de simple. Nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes no existían, únicamente por el poder de su palabra. Su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Mis amados hermanos, dejar de lado este libro para tratar de llevar a cabo el ministerio con técnicas humanas es como sustituir una bomba nuclear por un tirapiedras. Pero Pablo añade algo más. Él dice que toda la Escritura es inspirada y útil a fin de que el hombre de Dios, el ministro del Evangelio, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que Timoteo necesitaba para seguir avanzando en su propia madurez, todo lo que Timoteo necesitaba para hacer la obra del ministerio se encuentra en la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. A la luz de lo que la Biblia es, a la luz de lo que la Biblia produce, ¿qué debemos hacer nosotros de modo que podamos pastorear eficazmente en estos días oscuros? Capítulo 4.
Y yo sé que hay una división de capítulos ahí, no se lleven de eso. Alguien decía que la división de capítulos la hizo un individuo que iba encima de un burro. Cada vez que el burro saltaba, dividía el capítulo ahí. Esas divisiones no son inspiradas. A veces el burro saltaba en el momento inadecuado. Porque Pablo no va a hablar de otra cosa. Él viene hablando de la Escritura, del poder de la Escritura. Y le está diciendo a Timoteo, aférrate a este libro, no te apartes de este libro. Y ahora le dice Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, yo te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, predica la palabra. Y el verbo que Pablo está usando aquí, que se traduce como predicar, está en modo imperativo, lo que indica, pastores, hermanos, que esto no es una opción entre otras. Esto no es una sugerencia. Es que, bueno, Timoteo, mira, si a ti te gusta cantar, y de paso, déjame decirle, a mí me encanta cantar. Pero si a ti te gusta cantar, también está la opción de que te pases hora y media cantando y prediques 5 minutos. No, esa opción no existe. No, esa opción no existe. Mis hermanos, en el culto público donde la iglesia se congrega para adorarles, 1000 veces más importante lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. La predicación de la palabra debe ocupar el lugar central cuando el pueblo de Dios se congrega para adorarle. Dios nos manda a proclamar su palabra como un heraldo, que es el término que se usa aquí. En la antigüedad, cuando los emperadores querían dar a conocer algo, no hacían una rueda de prensa. Ellos contrataban a un heraldo, un individuo con buena voz, que iba anunciando por todos los pueblos, por todo el reino, iba anunciando ya sea la victoria de un rey, o las políticas de su gobierno, o la llegada del emperador. Eso era básicamente lo que hacía un heraldo. Bueno, mis hermanos, eso es precisamente lo que nosotros estamos llamados a hacer como ministros del Evangelio. Nosotros debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria de nuestro Rey Jesús, para proclamar la política de su gobierno y para decir que Él vuelve pronto. Somos sus heraldos. Los tiempos son peligrosos. Los creyentes van a ser perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea factible hacerlo y cuando no lo sea. Cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír. Aunque todo el mundo te diga, Timoteo, que la predicación dejó de ser relevante en esta cultura dominada por la imagen, predica la palabra. No, Timoteo, no sustituya la predicación por videoclips. Predica la palabra. Toma este libro y explícaselo a la gente, para que la gente entienda lo que cada texto significa en su contexto. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le suena eso? A lo que dijo en el versículo 16 del capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir, enseñar. En otras palabras, al predicar la Biblia, nosotros debemos tratar de alcanzar los mismos objetivos que Dios tenía en mente cuando la inspiró. Él inspiró la Biblia para eso, nosotros debemos predicarla para eso. Pero Pablo dice, pero debes hacerlo con paciencia, Timoteo. Primero, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. A nosotros nos encantaría, ¿verdad?, que los pastores que predicamos del chisme y nunca más la iglesia tiene ese problema. Predicamos de lo que un hombre debe hacer como esposo y están todos los esposos poniéndolo en práctica. Con una sola prédica. Ahora levántate de ese sueño. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Le dice Timoteo, predica con paciencia, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Es un ministerio de domingo tras domingo tras domingo tras domingo.
Pastores, yo no los quiero desanimar, pero déjenme decirles algo. A las 2 semanas de que ustedes predicaron un sermón, ya la gente no recuerda más que el 5% de lo que ustedes predicaron. Pastor, ¿y usted me está animando para que yo predique la palabra? Bueno, sí, porque la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra no depende de tu memoria. Nosotros predicamos la palabra y hay cambios que se producen allí en ese momento. Y si tú cultivas el hábito de la piedad, tú no vas a recordar que tal vez ese hábito de piedad te vino porque hace 5 años mi pastor predicó del libro de Sofonías. Pero la virtud está allí y el Espíritu Santo la fue forjando poco a poco a través de la predicación de la palabra. Es un trabajo de toda una vida. Toda una vida. Así que ten paciencia, Timoteo. Pero ten paciencia porque no todo el mundo aprecia que se les predique fielmente la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando, oigan esto, hermanos, no soportarán la sana doctrina, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Eso va a pasar en las iglesias. De no haber pasado en las iglesias, hoy no existirían los predicadores de la prosperidad. No existirían. Lo que Pablo está diciendo, mira Timoteo, o como dice Hendrickson en su comentario, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos, que se adapten a sus gustos pervertidos. Ellos no quieren escuchar a un hombre que predica fielmente las escrituras, ellos quieren que les rasquen el oído. Por eso, Timoteo, ten paciencia. Versículo 5, pero tú, una vez más, el mismo contraste, muchos no van a querer escucharte cuando expongas fielmente la escritura, pero a pesar de esto, Timoteo, tú sé sobrio en todo. Timoteo, mantente en tu sano juicio. No te dejes arrastrar por el deseo de muchos que visitan la iglesia cada semana esperando ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Nosotros no tenemos que diseñar un culto tipo Disney. Es simplemente predicar la palabra. Timoteo, sé sobrio, mantente en tu sano juicio y no dejes de predicar este libro. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando muchos no querrán escucharla. Haz obra de evangelista, Timoteo, en la iglesia y fuera de ella. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio como, entre otras cosas, procurando con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Albert Mohler, el rector, presidente del Southern, cuenta una historia interesante de sus días como Boy Scout allá en la Florida. Él dice que tanto él como sus amigos estaban fascinados con las serpientes, por lo que necesitaron aprender a distinguir una serpiente venenosa de una que no lo era. La mayoría de las serpientes venenosas de Norteamérica se pueden distinguir por ciertas marcas en la piel. Pero hay una particular que puede ser muy engañosa, es la serpiente de coral. Esta serpiente posee diversas franjas rojas, amarillas y negras y es sumamente venenosa. El problema es que esta serpiente es casi idéntica a la serpiente rey escarlata, que es completamente inofensiva. Lo único que distingue a una serpiente de la otra es el orden de los anillos, de los colores.
Para ayudar a los muchachos a distinguir una serpiente de la otra, alguien compuso un poema. El poema dice así en inglés: Red on black, safe for Jack. Red on yellow, kill a fellow. En español sería algo como esto: el rojo tocando el negro es seguro para Jack, el rojo tocando el amarillo te mata con seguridad. Dice Moller que un día, cuando él tenía como 13 años, se encontró con una serpiente multicolor con anillos rojos y negros, y se acordó del poema. El rojo tocando el negro es seguro para Jack. Pero cuando estaba a punto de agarrar la serpiente, se preguntó: ¿y hasta dónde yo puedo confiar en un poema infantil? Y decidió dejar la serpiente tranquila. Déjame hacerte una pregunta, y ahora esto es serio. ¿Cuánto podemos confiar en la Biblia como para guiar por ella nuestra vida y la de las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado? Si tú eres miembro de una iglesia, me imagino que aquí habrá muchos pastores, pero hay muchos miembros, ¿cuánto confiamos en la Biblia como para querer estar bajo un ministerio donde un hombre de Dios que se parezca cada vez más a Jesús nos predique fielmente esta palabra?